Sí, en realidad son estimaciones basadas en estadísticas anteriores. Nosotros en este momento tenemos una estimación que supera esa cifra y la daremos a conocer el viernes, pero definitivamente las 150,000 están por debajo de los valores estimados, sobre todo después de lo que publicó el día de hoy el INEGI. Exacto, el INEGI está diciendo que hay evidentemente un subregistro, que lo ocurrido entre enero y agosto del año pasado rebasa en más de un 67, casi 68% a lo que nos muestran las autoridades del sector salud. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? En realidad, esas proyecciones que dices se harán públicas el próximo viernes, pero vamos, si estamos hablando de 375,000 muertos, ¿estamos más cercanos a la realidad? Ahorita yo no quisiera hablar de esos factores genéricos de corrección, sino decir algo. Nosotros estamos analizando estadísticas de todo el mundo, Pepe, y traíamos una visión basada en que la estadística de México siempre ha sido buena, de un 25% de subregistro. El día de hoy, INEGI, con mucha responsabilidad, nos sorprende con un 45% de subregistro. Si nosotros nos quedamos en lo que sería nada más 2020, no lo que está sucediendo en el mes de enero, sí podríamos llegar a 190,000 muertes durante 2020. Es decir, lo que el INEGI está diciéndonos es que de las 132,000 muertes que se están en este momento contabilizando para México hasta el 31 de diciembre de 2020, sí hay un 45% todavía de subregistro, lo cual implica llevarlo a 190,000. En ese sentido no me cabe la menor duda, Pepe, de que será la primera causa de muerte en México en 2020. Y quiero añadir un comentario también. Este subregistro, a la hora de verlo en términos de todas las causas, y considerando que lo que presentó el INEGI el día de hoy representa como 2/3 partes del total de muertes, por primera vez en la historia de nuestro país tendremos más de 1 millón de muertos por todas las causas en un año. CONAPO había estimado, sin COVID por supuesto, que llegaríamos al 1,000,000 de muertos para 2034. Lo que está sucediendo en estos momentos es que estamos adelantando el reloj de la historia 14 años, desafortunadamente, por las 60% más de exceso de muertes por COVID y un 40% por otras causas indirectamente relacionadas con el COVID. Concretamente, en el caso de los muertos y contagiados, claro, por COVID-19, ¿cuáles son las causas del disparo en la estadística, más allá del subregistro de la Secretaría de Salud? Fundamentalmente tiene que ver con 3 condiciones. La primera es la propagación del virus. Hubo un descuido, vamos a decir así, o un exceso de confianza, y se aumentó de manera desordenada la movilidad en diferentes áreas del país, lo cual disparó el contagio, particularmente asociado con las fiestas de fin de año y algunas promociones de venta. En segundo lugar, esa falta de compromiso con el uso del cubreboca y la falta de compromiso con el distanciamiento físico entre las personas, pero por otro lado, bueno, también que por muchos mandatos que haga el gobierno, pues no se logra esa adherencia como esperábamos. Y finalmente habría que añadir que la vacuna genera una expectativa que puede traer una falsa confianza para las autoridades y la población. ¿Estamos en guerra en esos términos absolutos médicos, como lo ha mencionado el filántropo multimillonario Bill Gates? ¿Estamos en guerra? Estamos en una situación muy complicada que requiere de mucha participación y solidaridad de la población y por otro de muy buenos generales para hacer la metáfora de la guerra. ¿Cómo viene enero?
Bueno, enero ya se nos fue, Pepe. Enero nos trajo en consecuencia. El día de hoy publicaba yo un Twitter que en las últimas 2 semanas México contribuyó de las muertes que hubo en el mundo con un 10%. Y estamos en segundo lugar, solamente por abajo de los Estados Unidos. Es terrible el impacto que tuvo en mortalidad y lo que está teniendo en casos. ¿Cómo ven ustedes la esperanza de las vacunas? Las vacunas tienen 2 componentes. El primer componente es que prácticamente tenemos 3 o 4 vacunas autorizadas a nivel internacional, algunas a nivel local. Las vacunas necesitan de ponerse en los brazos de la población y eso implica toda una campaña de realización. Lo que vemos es que si nos concentramos exclusivamente en el SARS-CoV-2, vamos a tener buenos resultados, pero no se te olvide, Pepe, que traemos 3 variantes circulantes que nos afectan de alguna manera esa posible efectividad que tienen las vacunas, y en todo caso eso nos puede traer una segunda pico o ola por ahí del mes de mayo en algunos países del mundo, y México puede no ser la excepción. ¿Cuál es finalmente la recomendación entonces a la sociedad? Desde luego, la información y no dejarse consumir por el miedo, desde luego, pero sí tomar todas las precauciones excesivas si es necesario. Yo creo que sí, yo creo que tienes toda la razón. El cubreboca es uno de los más importantes medidas de protección. La distancia entre las personas, no estar en lugares encerrados por más de un tiempo determinado, interrumpir para mejorar la ventilación de los lugares, y por supuesto pues ojalá y haya acceso a la vacuna de una manera masiva, empezando por la población de alto riesgo, que son los mayores de 65 años. ¿Recomendarías, doctor Rafael Lozano, recomendarías al gobierno federal modificar la estrategia de prevención, de cuidado, en fin, de contención, para enfatizar las medidas, pues incluso volverlas más rigurosas para frenar los contagios, las muertes, en fin? Las medidas rigurosas en este momento necesitan de un fuerte convencimiento de la población, y como escuchaba de las recomendaciones que hicieron los expertos, hay que cambiar esa estrategia de comunicación y hacerla más participativa. Se ha centralizado demasiado una serie de decisiones, y en ese sentido es necesario dispersarlas un poco más, y sí, abrir el juego a que los estados también, los gobernadores, los secretarios de salud de los estados tengan una actividad más presente en lo que a ellos les compete. Yo sí recomendaría en ese sentido una democracia más participativa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.